Enrique. Hola, una pregunta, Néstor, antes de continuar. Acabo, yo me engancho cuando tú estás leyendo la carta de Jorge Castro. La Sí, pregunta es si antes tú pusiste un contexto de la situación u opinaste más para no redundar, ¿verdad? No sí, volver mojado. opiné ayer al final del programa y opiné hoy al comienzo del programa. Vale, igual, yo como no te escuché voy a dar mi opinión. A ver, en primer lugar, el dictamen de la JUTEP habla, o sea, el dictamen firmado por nuestro compañero del Partido Comunista, Jorge Castro, habla que en la construcción del Antel Arena se violentaron principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad. La aclaración que él hace me deja más caliente que ayer, porque él trata de deslindar toda responsabilidad cuando él firmó, lo cual quiere decir, yo, Jorge Castro, afirmo que se violentaron principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad. En cuanto a lo de ir a la prensa, el que fue al canal 12, o fue entrevistado por el canal 12, el que fue entrevistado por el diario El País, se llama Jorge Castro. O sea, esto es peor la enmienda que el soneto. El fallo fue firmado por los 3 integrantes de la JUTEP. Pero fíjate lo que él mismo dice, que el informe de la JUTEP, con esa conclusión, no se basa en ninguna investigación realizada por la misma, sino por el informe, elevado por esta empresa llamada Ecovis, que pertenece a Marcelo Callafa. Vamos por Marcelo partes. Callafa, me olvidaba, Marcelo Callafa. Ya voy ahí, ya voy. ¿Callafa o Callafa? Callafa. Cachafá. Sí, vale. Y fíjate lo que dijo Carolina Cose. Primero vamos a los hechos y luego a nuestras conclusiones. Porque mira que yo, si estuviera en la JUTEP y hay una investigación que determina que algún compañero de mi partido violentó estos principios de ética, de probidad, de legalidad inclusive, yo firmo, ¿eh? Yo no lo defiendo, yo firmo. Pero es que el tema es que él mismo reconoce que no hicieron ninguna investigación y solo se guiaron por lo elevado por Marcelo Callafa, que cobró 1.708.000 pesos para intentar mellar la excelente imagen de Carolina Cose. Pero ya vamos a hablar de él. ¿Qué dijo Carolina Cose? Te lo leo porque estas son las palabras literales. Diría que este informe, básicamente, es el reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudo auditoría para Antel y que no agrega la información que está en la pseudo auditoría ningún elemento nuevo. Ahora bien, en sus declaraciones al Canal 12, Jorge Castro, cuyo caso se trata mañana por parte de la mesa política, porque le dio la espalda Oscar Andrade, Gerardo Núñez también, y el propio Partido Comunista dice que antes de haber firmado tendría que haber consultado, obviamente, ¿no? Y como bien tú dices, infórmate, estudia un poquito, ¿ya? Pero fíjate lo que le dijo al Canal 12, que si existen cuestionamientos como los manifestados por Carolina Cose, se pueden presentar las acusaciones ante la JUTEP que se estimen convenientes. O sea, perfecto. Primero la cocino, la expongo al escarnio público y luego digo, bueno, si tenés algún reclamo, lo puedes presentar. ¿Pero qué es esto? Ahora bien, después del hallazgo del café vencido en el Mides, que dicho sea de paso, y como tú bien lo acotaste en alguna oportunidad, el café no se vence, ¿bien? Ahora vienen estas empresas, ¿cómo es que le llaman ellos? Imparciales, independientes, dirigidas por profesionales serios, contratadas por el herrerismo. Una de estas empresas fue Ecovis del contador Marcelo Callafa, es Callafa, ¿ya? Para auditar lo del Antel Arena. En septiembre pasado, el directorio de Antel le adjudicó a esta empresa la auditoría. ¿Y quién es Marcelo Callafa? Un reconocido militante nacionalista. Bien, fíjate que en un tuit del 26 de marzo del año pasado, cuando recién había asumido este gobierno, él dijo, y lo tengo también, esto cuando son expresiones así lo tengo que leer, ¿verdad? No me gusta leer,
no me gusta leer lo que estoy diciendo, pero en este caso sí corresponde, dice, excelente como viene, esto lo escribió Marcelo Cayafa, presten atención, excelente como viene actuando este gobierno. Esta crisis sirvió para desnudar lo que dejaron 15 años de mayorías parlamentarias y autoritarismo. O sea, el Frente Amplio, autoritario. Digamos. Un equipo que se hace cargo, pone con 2 símbolos de exclamación, orgulloso de ser blanco. Repito, un equipo que se hace cargo, orgulloso de ser blanco. Pero ¿de qué auditoría imparcial y seria me puedes estar hablando? ¿Me estás tomando el pelo? Ahí tenía que Pero dar lo mal, que... tenía que dar mal sí o sí si no lo echaban del partido. Perdón, ¿cómo? A Callafa le tenía que dar todo mal, porque si no lo echaban. Es una empresa blanca dirigida por un blanco, contratado por blancos para cumplir con los objetivos de los blancos. ¿Bien? Entonces, mira, ¿y qué diferencia hay entre lo que hace esta auditoría? ¿Qué imparcialidad, seriedad y objetividad puedes esperar de alguien que se autodenomina blanco orgulloso? Pero ¿qué diferencia hay con PricewaterhouseCoopers, que fue la empresa contratada para auditar lo de Gas Hallado? ¿Está bien? También fue por esta empresa que se dijo que eran serios, profesionales serios. Cobraron $300.000 y fueron tan serios, tan responsables y tan profesionales que publicaron en toda la prensa un gran hallazgo, que el equipo que dirigía todo este proceso de Gas Hallado había gastado $110 por mes en una membresía para clases de piano. Y el escándalo, recuerdo un editorial del diario El País que le dedicó, pero con mucho entusiasmo, se gastaban $110 por mes en una membresía de piano. Y resulta que no era una membresía de piano, sino de Pian. Pian es una empresa internacional especializada en el monitoreo de operaciones portuarias. No tiene un carajo que ver con tocar el piano. ¿Bien? Ahora, luego, el propio Algorta defendió el trabajo de esta consultora, diciendo en forma literal, es evidente que un gasto de $110 en realidad no es el fondo de este asunto. A ver, ¿por qué ahora intentan minimizar lo que ayer intentaron magnificar? Primero el escándalo, $110. Cuando se descubre que metieron la pata, que no era piano, sino Pian, una empresa internacional, ahí dicen, bueno, no es importante un gasto de $110. Pero es que no tiene vergüenza esta gente. Y le pagaron además $300.000, pero no solo eso. Yo no voy a discutir sobre si hubo errores o no en cuanto a los cálculos sobre la viabilidad del proyecto. Pero que nadie me venga a discutir la falta de seriedad de estas empresas. Esta empresa luego dijo que en realidad no se trató de un informe, perdón, que no se trató de una auditoría, sino de un mero informe. Ahora, cuando la UTE pasó a la Fiscalía, a la órbita penal, todo este asunto de Gas Hallado, en 8 ocasiones habla de lo que elevó Pricewaterhouse como una auditoría. En la misma página web del organismo le vuelven a decir auditoría. Y es la misma empresa que en el propio informe casi que de entrada dice que no se trata de una auditoría porque la empresa no pudo acceder a información vital, como por ejemplo un estudio de factibilidad. A ver, pero el estudio sí había sido presentado a la comisión investigadora del Parlamento, o sea que si no investigaron fue porque no quisieron. Fíjate que literalmente esta empresa dice, los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales, pero el directorio de la UTE resolvió que sí debía ser considerado como tal. Y dice luego algunas limitaciones que sufrió la empresa, fue esto de que le faltó un estudio de factibilidad económica financiera del proyecto, pero esto fue remitido al Parlamento en el año 2017. Repito, si no accedieron a eso, fue porque no quisieron. Pero fíjate lo que confiesa esta auditora.
amiga del herrerismo, por supuesto, ¿no? Abro comillas. Amiga o parte del herrerismo. Sí, vale. Pero mira esto. El trabajo fue efectuado, o sea, el trabajo elevado por PricewaterhouseCoopers fue efectuado, lo dicen ellos literalmente, estoy leyendo ahora, siguiendo las instrucciones de nuestro cliente, o sea, el directorio herrerista, y para el beneficio y uso exclusivo del mismo. Esto es una joya. Lo voy a leer lentamente como si le estuviera tratando de explicar algo, si me lo permiten, a un niño de 5 años. La empresa que contratan los herreristas dice lo siguiente por escrito. Este trabajo fue efectuado siguiendo las instrucciones de nuestro cliente y para el beneficio y uso exclusivo de los herreristas. En definitiva, ¿cuál es el beneficio político? Bien. Ahora, el hecho es que esta empresa solo se reunió, solo consultó a las personas designadas por la misma UTE. No hizo ninguna otra clase de indagatoria, pero además todo el proceso fue viciado porque, a ver, la UTE designó al gerente general, a su gerente general y al director de la asesoría letrada como interlocutores válidos entre la UTE y esta empresa privada. Eran ellos los únicos del directorio que se podían reunir. Sin embargo, esa empresa se reunió con los directores Sergio Pez Bosch y Felipe Algorta. Y se reunieron con la empresa antes de que elevaran el informe. ¿Usted no desconfiaría? En fin. Por otra parte, y continuando con lo que es este gobierno, el resto de los herreristas siguen haciendo lo que mejor saben hacer, que es aprovecharse de los cargos que tienen en el poder. Porque cuando comenzó todo esto también saltó que la senadora Carmen Aciaín sustituyó a Luis Lacalle Pou cuando Luis ocupó la presidencia de la República. Era la senadora suplente y ahora la senadora titular. Y el hecho es que se descubrió que esta senadora herrerista tiene bonos en empresas que son competencia directa de ANCAP. Sobre todo en el rubro combustibles y cemento, que son dos de los puntos neurálgicos más importantes que desarrolla ANCAP. El tema no sería tan grave si no fuera por un pequeño detalle. Que Carmen Aciaín, perdón, yo creo que dije mal hace unos minutos, después tendría que chequear la información. Me refería a la senadora Carmen Aciaín, por si dije mal. Está casada con el secretario general de ANCAP. No sé si me explico, vamos a recapitular. No, yo me entreveré ahí, se me entreveró el Sí, combustible. Se me entreveró el combustible. ¿Vos decís que tiene bono de qué? Bien, la senadora herrerista Carmen Aciaín tiene bonos, participación, en empresas privadas que compiten con ANCAP en el rubro combustibles y cemento. Están volados del mostrador. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es el pequeño detalle que está casada con el secretario general de ANCAP. Como que tiene información de primera mano, o llamémoslo de otra manera, alguien está durmiendo con el enemigo. ¿Me explico? Entonces, volviendo al caso ahora de este muchacho Jorge Castro, a quien no conozco, yo no sé cómo decir esto de una manera elegante, pero o estás colaborando con el enemigo, y no lo creo, yo creo que no lo hiciste a conciencia. Permítame usar una expresión que se usa en México y que tiene una connotación diferente a la que se utiliza en Uruguay y Argentina. Yo creo que actuaste como un pendejo, y discúlpame, no quisiera ofenderte tanto, pero y no pensaba decirlo. Se me cruzó por la cabeza la frase de ayer. Pero cuando leo, o mejor dicho, escucho a Néstor leyendo tu carta con tus aclaraciones, me confirma de que sí tengo que decirlo. Porque cocinaste a Carolina Cose en todos los medios de comunicación y ahora sales a decir que la responsabilidad es de los que fueron a los medios a convertir esto en noticia, pero vos no sabías que en el diario del País no pudiste visualizar
que el diario El País, con absoluta alegría, con bombos y platillos, va a decir, como lo dijo hoy, va a publicar que el representante del Frente Amplio ratificó el informe de la JUTEP, que es una réplica, como Carolina tenía razón, simplemente leyeron el informe de Cayafa y luego lo lanzaron a los medios refrendado por la JUTEP. Pero una pregunta, porque hay varios compañeros por allí planteando, Sí. a no ser que yo esté en el reino del revés o estoy, no sé, en otro país o en otro mundo, yo sé que la JUTEP o hay muchos organismos que tienen que ser técnicos y no políticos. Ah. En el Uruguay de hoy, ¿alguien escapa de lo político? Pero mira el caso de Heber. Él dice en Desayunos Informales, miren, yo les tengo que decir la verdad acá, yo no sé nada de cárceles, yo soy un político, hermano, siendo el tema carcelario uno de los temas principales que tiene que atender un ministro del Interior. Si vos sos consciente de que no sabes nada te felicito por tu sincericidio, aunque no hacía falta, ya todos sabemos que no sabes nada de seguridad, pero ten la ética de renunciar, vuelve al Parlamento, que allí bien, no es que tuvieras una gran actuación, pero por lo menos te convertiste en el que batió récord de viajes al extranjero. Me acuerdo que una vez lo usé en un aeropuerto, pero no me acuerdo si era Colombia o Venezuela, lo vi, no me le quise aproximar por no. Pero vale, pero no te metas en cosas que no sabes. Ya metiste la pata siendo ministro de Transporte y Obras Públicas, consiguiendo un monopolio violando la Constitución de la República. ¿Ya? Ahora bien, no sé cuántos minutos nos quedan. Dale, dale, porque todavía estamos, el jueves está libre. Vale. Voy a ver cómo hago para liquidar este tema en pocos minutos. Vos llegaste a ver la película La Cordillera con el excelente, uno de los mejores actores de América, solo lo podría comparar con un Al Pacino, con Ricardo Darín. Si no la viste, y a todos ¿La los cordillera, vos te referías al tema de los Andes? La película se llama La Cordillera. No me Y acuerdo. sí, pero no me refiero a la película sobre entonces no la vi. Vale, pero te lo resumo. Hay una cumbre de presidentes latinoamericanos y es la primera vez que el presidente argentino, interpretado por Ricardo Darín, asiste a una cumbre presidencial. Anda tomando nota por las casualidades que te voy a mencionar. Segunda coincidencia, ¿sabes cómo se llama el presidente argentino? Blanco. Parece que en vez de ser un guionista argentino fue el guionista de Dios, como lo definiría Darwin Desbocati. Se llama Blanco. Primera vez que asiste a una cumbre internacional para tratar temas, sobre todo hay un tema allí que tiene que ver con el Amazonas. Todo viene muy bien hasta que el diablo mete la cola y el secretario de Estado norteamericano, protagonizado por un actor muy famoso, Christian Slater, viene y soborna a los distintos presidentes, o algunos por lo menos, para que la votación salga de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Resulta que en el mes de mayo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, que viene de una familia cubana, pero él es norteamericano en definitiva, ya vamos a hablar de quién es exactamente, en el mes de mayo visitó al presidente neoliberal, derechista por supuesto, Guillermo Lasso en Ecuador. Tomen nota. El lunes 13 y martes 14 de este mes, septiembre, faltando unos poquitos días para la cumbre de la CELAC, cumbre de los estados latinoamericanos y del Caribe, fue también ofrecerle miles de millones de dólares. Aclaro que nunca había salido de Estados Unidos, desde que es presidente del BID, pero ahora salió de urgencia a visitar a 3 presidentes, el de Ecuador, y luego visitó al presidente de uno de los países más corruptos del planeta Tierra, que es el Paraguay. Mario Abdo Benítez sabe que es presidente porque en las calles de Asunción y de todo el país se compran los votos en forma directa. Él sabe que sin comprar votos, como hace el Partido Colorado desde siempre, él no estaría sentado ni en la CELAC, ni en la ONU, ni en el Palacio de los López, allí en Asunción del Paraguay. Y al día siguiente, el día miércoles 15 de septiembre, visitó a nuestro presidente. ¿Bien?
y les ofreció a los tres miles de millones de dólares en inversiones. ¡Qué casualidad! Un presidente blanco asiste por primera vez a una cumbre, eso ya el viaje se hizo el día jueves, realizada aquí en México. Y primero el presidente de Ecuador lanza unos misiles contra gobiernos de izquierda, aunque sin mencionarlos directamente, luego el de Paraguay y luego el de Uruguay, aumentando el grado de virulencia hasta que llega a Luis Lacalle Pou. Debo aclarar que Mauricio Claver Carone emerge del Gusanal de Miami, es emergente del Gusanal de Miami. Se desempeñó como director senior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue asesor senior también del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y lobista y representante de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional, pero además es director ejecutivo de Cuba Democracy Advocates. Advocates en inglés significa defensores, o sea, defensores de la democracia en Cuba. O sea, es una organización contrarrevolucionaria cubana de Miami y está reconocido, también fue asesor directo de Donald Trump, directo y asistente adjunto de Donald Trump, y está reconocido, decía, por crear la campaña de mayor presión, de máxima presión, contra el gobierno de Venezuela. Con este señor se reunieron, y en ese orden, los presidentes de Ecuador, Paraguay y Uruguay, y en ese mismo orden luego hablan contra Nicaragua, Cuba y Venezuela estos mismos tres presidentes. Los únicos a los que visitó Claver Carone. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Carlos Viera, un buen amigo común y panelista o editorialista de tu programa, es mucho más cauteloso y diplomático que yo, es muy buena gente, yo no soy buena gente. Y él decía, no quiero pensar, decía nuestro querido Carlos, que hubo alguna relación entre esta visita y las actuaciones de estos tres presidentes. No, Carlos, discúlpame, yo sí lo pienso, yo estoy absolutamente convencido. Esto en buen romance se llama soborno. Bien. Hasta marzo del año pasado, Uruguay era reconocido internacionalmente por casi todos sus indicadores. Desde que está Luis Lacalle Pou, vamos bajando en picada. No contento con estar entre los gobernantes que a nivel mundial invirtió menos cantidad de dinero con respecto a su PBI para contrarrestar los efectos de la pandemia, no contento con haber aumentado las tarifas en plena pandemia y contrariando sus propias promesas electorales, de haber quitado el 12% de poder adquisitivo a los trabajadores públicos, de haber rebajado el salario real con el consecuente perjuicio para jubilados y pensionistas, de haber provocado con sus políticas neoliberales el cierre de miles de empresas, de haber multiplicado los casos de abuso policial, de haber permitido la vigilancia, el acoso, la persecución a dirigentes sindicales de AEBU, incluido un fichaje al mejor estilo de la dictadura, y a los que recogían firmas en Rocha contra los artículos de la luz. Fíjate que él a Díaz-Canel le dijo, qué bueno que en mi país se pueden recoger firmas. Sí, pero omitió el pequeño detalle de todo el acoso, de toda la persecución contra las personas que levantan esas firmas. Más allá de la presión contra los medios. Más de 40 periodistas opositores han perdido su trabajo desde que él está en el poder. Más allá también, no contento con haber puesto, lo que hablamos recién, Néstor, en cargos públicos a innumerables incapaces, de haber permitido el acomodo, de haber regresado al dedazo, al tarjetazo, de haber contratado empresas fantasmas, como Kirma, por ejemplo, por parte del Ministerio de Turismo, de haber otorgado ese monopolio por 60 años, como te decía, pisoteando la Constitución, de perjudicar a las empresas públicas beneficiando a las empresas privadas, caso de Claro, caso de Movistar, de rodearse con personas cuyas conductas
bordean lo criminal, y bueno, y de varias etcétera que hemos detallado a lo largo de este ciclo que estoy realizando contigo. No contento con todo esto, fue a la cumbre de la CELAC en este septiembre negro y se esmeró en hacerle bien, pero muy bien los deberes a sus amos del norte. Ahora, fíjate que el objetivo de esta cumbre, convocada por México, era muy noble. ¿El objetivo cuál era? Y lo explicó claramente Marcelo Ebrard, que es el canciller de México. Dice, dejemos de lado las ideologías que nos separan, que si uno es de izquierda, otro es de derecha, otro es de centro, otro más o menos, otros no sabemos muy bien para qué lado patean. Dejemos de lado eso. Tratemos de ver en qué nos podemos poner de acuerdo en aras del bien común de la población latinoamericana. Perdón, ¿dijiste algo? ¿Te fuiste? Vale, te decía que el objetivo era muy noble, pero ojo, porque el objetivo original, expresado por el presidente Manuel López Obrador, era evaluar la posibilidad de sustituir a la OEA por un organismo que realmente promoviera la democracia. Bien, fíjate que los principios fundacionales que están en la Carta de fundación de la OEA son muy nobles. Resolver los conflictos promoviendo el diálogo, promoviendo la paz, no tomar partido por ninguna de las partes, pero la verdad es que OEA no ha cumplido nunca con eso, y menos con Almagro, menos con Almagro. Se ha vuelto un organismo intervencionista que está al servicio de los Estados Unidos. Por eso la preocupación de Clara Carona, porque para Estados Unidos es muy importante que OEA siga siendo uno de sus tentáculos para dominar a toda la región, a todo el continente. Pero esta noble intención fue sepultada por tres lacayos dije, que hay gente que no sabe el origen del término lacayo. En la India, cuando la India era gobernada por la corona británica, los soldados hindúes, y había un sector llamado lacayos, no tenían problema en balear a sus propios compatriotas para defender los intereses de la potencia extranjera. Entonces, cada vez, hoy en día, que hay algún gobernante operando para defender los intereses de una potencia extranjera, se le dice lacayo. Y aquí los tres lacayos que se lucieron en su función en la CELAC fueron Guillermo Lasso, Mario Abdo Benítez y Luis Lacayo Pou. ¿Ya? Fíjate que, mira lo que planteaba Marcelo Ebrard. Dice, nos necesitamos mutuamente. Eso es lo que estamos planteando. Pero ellos tenían que ir a arruinar todo esto. Es lamentable, ¿no? Es lamentable también que después de 15 años de crecimiento sostenido en el Uruguay, Luis Lacalle Pou nos está llevando a un retroceso. Uruguay ha quedado en manos de la oligarquía criolla, oligarquía a la cual Luis Lacalle Pou pertenece, obedece y representa fielmente. Alimenta y alinea. Sí, exacto. Todo eso que dijiste además, alimenta y alinea. Alinea y no, ¿cómo es la otra palabra? La de alienación y alineación, que son palabras diferentes, pero que en este caso logran una conjunción. Fíjate que lejos de ir nuestro presidente, como iría un buen estadista, que él no lo es, está lejos de serlo, no creo que llegue a serlo nunca. A ver, ¿qué hubiera hecho un buen estadista? Hubiera ido a sembrar acuerdos, no a tirar piedras. Acuerdos en áreas del bien común. Pero Lacalle lo bombardeó a ese acuerdo y a ese encuentro, atacando a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. En otro momento discutiremos qué tan democráticos son estos tres países. Pero si vamos a analizar el nivel de democracia y el tema de derechos humanos en cada uno de estos países, estamos en el horno, ¿eh? Pero fíjate que acá la contradicción de Lacalle, porque critica a Cuba en el mismo mes en que evita hablar de China. ¿Cuál es la diferencia? Cuba es pobre, China es una potencia, pero ni una sola letra sobre un país que está un poquitito más acá, que es Colombia, en el cual Luis
En Colombia se asesina a un dirigente social cada 4 días. Todos los meses mueren entre 30 y 40 niños en Colombia por desnutrición. Los paramilitares uribistas continúan campantes operando en Colombia. Dicho sea de paso, Sí, un pequeño paréntesis. sí, claro. Tengo una novedad novedosa para después, cuando me des un tiempo, que tiene que ver con el No, tema, Vila, cuando tenga el tema del principio. Escúchame, Piñera, que nadie habla nada de Piñera, va a hacer su primera gira internacional visitando Uruguay, Paraguay y Colombia. qué casualidad. ¡Salao! Y fíjate que ninguno de ellos dijo una palabra, ni una sola, sobre Brasil, cuya democracia está tambaleándose, tiene la espada de Damocles encima, y el que está encima con el hilito es Bolsonaro, un fascista, hitleriano. Bueno, ¿Bien? nadie habla de Honduras, de cuando sacaron a Celaya a punta de fusil y lo demás ha sido todo golpe de Estado. Solo por convocar a una consulta popular no vinculante para saber si la gente quería cambiar la constitución. Le dieron un golpe de Estado. Y nadie habla tampoco del magnicidio en Haití, perpetrado por la CIA con operadores colombianos, que son 20 y pico colombianos habían agarrado allí. No tenía esa información, está buena que me la des. 24 colombianos. Pero del mismo Paraguay, donde en este momento se están violando los derechos humanos. Pero ahora yo le pregunto a la calle, el mismo día, el mismo jueves en que él pisa, que pisa México para venir a la CELAC, y al otro día dar esa andanada de críticas sobre derechos humanos a otros países, el mismo día nos enteramos de que en el ex CONCAR había un preso secuestrado desde hacía 2 meses, siendo vejado, ultrajado, torturado, con una puñalada en la cadera, mal alimentado, bien, todos vimos su cuerpo esquelético, esto fue gracias, mencionémoslo, a Gabriel Pereira, bien, y acá hubo corrupción policial. Lo repito, mínimo corrupción policial, o si no, y por lo menos omisión contumacial de los deberes del cargo. Porque ¿cómo es posible que las autoridades competentes del penal que no pasaban revista? ¿No pasaban lista para saber si estaban todos los presos? Al verlo en ese estado, que es patético el estado de este preso, de 29 años, no notaron que había algo raro. Pero además, ¿qué hacía un delincuente primario con delincuentes de alta peligrosidad? Y el ministro Heber dice, en un gesto que yo valoro, la autocrítica es una actitud que yo valoro mucho, él dice que se siente muy avergonzado. Bueno, está completa, renuncia, no sirve para este cargo. Pero además la tomada de pelo, él saca a los directores, saca al director de ese módulo, ¿verdad? Lo cambia para otro. Perdón, nosotros pensábamos que era una destitución. No, fue un enroque. A ti te pasó a un módulo de menos peligrosidad y el que estaba ahí lo pasó para este. Pero los dos quedan acomodados, siguen ganando los mismos sueldos. Entonces es una tomada de pelo. ¿Recuerdas al senador Sebastián da Silva diciendo que iban a rodar o que tenían que rodar cabezas? Pues no rodaron. Bueno, sí rodaron, pero yo te cambio el lugar por el tuyo. En Pero realidad además, no rodó ninguna cabeza, en realidad fue un acomodo de fichas y nada más. a mí, mira, yo seré un mal pensado, pero me pregunto, ¿qué poder tienen los jerarcas del servicio penitenciario para mantenerse en ese lugar pese a todos los horrores que ocurren todos los días y a toda la corrupción que sabemos que existe? No, el que cayó por el contrario fue aquel que elevó un informe sobre el narcotráfico en las cárceles. A ese sí lo sacaron, más que ligero. Los demás quedan, pero además, y también el mismo día se suicidó otro recluso, otro más. Pese a las advertencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, pese al pedido, mediante un recurso de habeas corpus, de la familia, diciendo de que tenía problemas mentales, y no era ese el lugar adecuado, sino que pedían un pabellón donde tuviera asistencia psiquiátrica. El hermano de este muchacho que se suicidó, por otra parte, que se suicidó,
Ya había sido asesinado el 13 de enero en medio de un motín y de un incendio. ¿Bien? Pero no es el único caso. ¿Te acordás de Marcelo Ayala? Que yo escribí un artículo, hice un programa sobre él. Un chico de unos El 20 años, chiquilín, pero sí, sí. que tenía un cerebro pobrecito de 12 y que tampoco estaba por haber cometido delitos. Simplemente que tenía problemas con su carácter, pero era un enfermo mental, pobrecito. Pero ¿quieres que te cuente algo? El otro día hablé con Laura, que es la hermana. Esto fue en mayo, si no me equivoco, en mayo. Mayo, abril, perdón, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. La familia hasta ahora está reclamando la autopsia. A ver, mandaron análisis para ser realizados en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Saturno. Después de todos estos meses, ¿qué es lo que intentan tapar? Porque a esta altura yo ya no puedo ser diplomático. Después de tantos meses para hacer una autopsia, ¿no me podés decir si lo mataron? ¿O si murió porque, no sé, porque se le antojó alguna debilidad este muchacho? ¿Qué es lo que están tratando de tapar? Que el abogado ahí anda detrás para exigir el resultado de la autopsia y la autopsia no aparece. Pero la última pregunta, Luis, con todo este panorama, ¿a vos te parece que tienes autoridad con toda la miseria que ha generado en un año y medio, con 100.000 nuevos pobres, para ir a hablar de derechos humanos a otros países? Yo te recomiendo darte un baño de humildad, no hacernos pasar vergüenza en foros internacionales y por lo menos cuando se hable de derechos humanos, cállate la boca, hermano, porque el hambre también es un atentado contra los derechos humanos. No tenés vergüenza. Dos cositas, si querés ya vamos terminando, pero la una es que tenemos, compañero, que vos saludaste el otro día y yo no, que falleció, me iba a hacer una entrevista en una radio Oh, de Maroña, que me quisiera que lo hacemos público ambos. te Compañero, agradezco me llamó a muchísimo. mí una semana antes para hacer la entrevista. Esta semana le íbamos a hacer, la semana que falleció íbamos a hacer la entrevista Radio Maroña, por ahí no me acuerdo el nombre de la radio. Manuel, él se llama Manuel Origón. Origón. Él me entrevistó el viernes andaba contento porque esa semana, primero te explico, él pertenece a ciudadana.uy, Radio Ciudadana, pero a la vez el programa se llama Contacto Sur y es un proyecto que está vinculado a Telesur y al cual después queremos integrar también Andares todavía. Recién te estás enterando que teníamos previsto invitarte y le llegan a 32 países. Bueno, el hecho es que Manuel, un muchacho muy, muy querible, andaba muy contento en esos días, no solo por este proyecto que estamos haciendo juntos, igual lo continuaremos con Rubén Suárez y con otros, pero contento porque había terminado de pagar su casa, y aprovecho a decir que un uruguayo, una uruguaya, pase 30 años para pagar su vivienda, él tenía 54, si no me equivoco, parecía de menos edad, pero siempre igual que vos, a veces hablando de cosas serias y graves, pero sin perder nunca la sonrisa, sin perder nunca el sentido del humor, porque es lo que hace más llevable nuestro paso por este planeta, ¿verdad? Y bien, al otro día, supuestamente por un ataque cardíaco, falleció en la cama. Pero quiero decirle a Manuel, wow, Joven que además. cumplió, cumplió con creces. Fue un revolucionario que empuñó la mejor arma que puede utilizar un revolucionario, que es la palabra. Trabajaba en el Parlamento. Sí, además fue el creador del sindicato en el Parlamento, y también de un grupo político dentro del Frente Amplio, ¿no? En fin, pero también de esos frente amplistas que sin pedir nada, o sin que el Frente le diera nada nunca, ponen el alma por esta causa. Bien, No me hagas hablar más, ya tengo un nudo en la garganta. tengo novedades, tengo novedades. A ver. Que no logro distinguir, espera que amplío la pantalla. Declaración del partido. Ah, pero eso no es lo que leíste.
No. No, lo que tú leíste fue el descargo de Jorge. Léelo antes Esto de llegó irme. recién, es largo, son 2 hojas, pero digo, ya está, la declaración ya la hizo pública el Partido Comunista del Uruguay, anda en las redes. Declaración de PSU sobre informe de la JUTEP en torno a Antel Arena. Ante la situación pública de un informe de la JUTEP del Partido Comunista del Uruguay, declara: el 21 de septiembre la Junta de Transparencia y Ética Pública JUTEP envió al presidente del directorio de Antel, Gabriel... Espera, perdona que te interrumpa. Te recomiendo leerlo un poquitito más lento para que se entienda. Es que no puedo Sé que son 2 hojas. no puedo porque se me va largo. Te digo el titular y voy al resumen, que era un poco lo que estábamos hablando. Pero hay que contextualizarlo para que los compañeros lo lean. Está circulando los WhatsApp en varios lugares más, en las redes. Yo te lo envío ahora a ti. Vale, lo primero es que... Déjame terminarlo, termino acá. Tendría que haber consultado, ¿no? Dejando en claro que era un informe, voy a empezar el cuarto punto. Cuarto, el representante del Frente Amplio en la JUTEP, compañero Jorge Castro, firmó el informe y señala haberlo hecho en la convicción de cumplir con obligaciones legales, entrecomillado, dejando en claro, comillas, que era un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión. Desde nuestro punto de vista fue un grave error al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores. Quinto, el Partido Comunista del Uruguay, tras la notoria utilización pública de este informe, la JUTEP, por parte de Gurméndez, al igual que otros integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear a Antel Arena, considera que en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación. Ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL y del propio Partido Comunista del Uruguay en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción de Antel Arena y de común acuerdo con el compañero Jorge Castro, pone su cargo a disposición del Frente Amplio a quien representa el compañero y ante quien rinde cuentas. Firma Comité Ejecutivo Nacional PSU. Por lo menos que diga, miren compañeros, metí la pata. Y con eso de pronto ya. ¿Está claro? Pero que no, la verdad que la carta que había escrito previamente nos calentó más que lo que firmó antes, ¿no? Yo si hubiera sido, digo, miren, disculpen, no la vi, firmé a la apurada, no imaginé que... No, yo no la firmo. Pero es que yo no la firmo. Yo no la firmo, jamás en la vida. Yo fui compañero de Jorge. Fui compañero de Jorge. Capaz que es tremenda persona y yo fui muy duro con él, pero es que No, pero que yo he sido muy duro con él también y con cualquier compañero que... Porque además de la forma que dice, no es político. ¿Quién dijo acá? Acá no hay nada que escapa a la política. Exacto. Nada escapa a la política. Y menos donde es un punto neurálgico que viene atacando al Frente Amplio y a Carolina Cose, pero particularmente, no a Carolina en sí mismo, sino a través de Carolina al Frente Amplio, permanentemente toda la campaña, particularmente el herrerismo. Entonces... me duele el estómago, me tengo que ir, ya vengo. Hay cosas tan sencillas que no se pueden decir. Claro, tal cual. Pero además tienes que ver quién elaboró el informe. Vamos a ver, no seas malo, Castro. Bueno, pero ya hay una reacción importante. Sí, me gusta la actitud del Partido Comunista, con firmeza, con entereza, con integridad. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿vale? Defendiendo al compañero y diciendo se equivocó. Chao. Perfecto, genial. ¿Nos vemos? Néstor, ha sido un gusto como siempre, ¿eh? Que pases bien. Gracias por estar, un abrazo. Gracias a ti. Chao. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.